Ahora toca revisar la parte de la estructura del cerebro. Los hemisferios cerebrales se desarrollan a partir del telencéfalo y forman la mayor parte del encéfalo. Cada hemisferio está cubierto por sustancia gris en la corteza y también hay masas internas de sustancia gris, los núcleos basales y un ventrículo lateral. La estructura anatómica básica de esta zona se describe de tal forma que podamos estar listos para detectar la complejidad asociada con la localización de sus funciones. Dentro de las subdivisiones que tiene el cerebro, el mismo cerebro representa la mayor parte del encéfalo. Se sitúa en las fosas craneales anterior y media del cráneo y ocupa toda la concavidad de la calvaria. Se puede dividir en dos partes: el diencéfalo, que forma el núcleo central, y el telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales. Iniciando con el diencéfalo, este consta del tercer ventrículo y las estructuras que forman sus límites. Se extiende en dirección posterior hasta el punto en que el tercer ventrículo se continúa con el acueducto cerebral y en dirección anterior llega hasta los agujeros interventriculares. En consecuencia, el diencéfalo es una estructura de la línea media con dos mitades simétricas, derecha e izquierda. Evidentemente, estas subdivisiones del encéfalo se establecen por conveniencia y desde un punto de vista funcional. Las fibras nerviosas atraviesan libremente esos límites. Revisemos las características macroscópicas del diencéfalo. La superficie inferior del diencéfalo es la única zona expuesta a la superficie en el encéfalo intacto. Está formado por estructuras hipotalámicas y por otras estructuras que influyen desde la zona anterior a la posterior: el quiasma óptico, con el tracto óptico a cada lado, el infundíbulo, con el tuber cinereum y los cuerpos mamilares. La superficie superior del diencéfalo está oculta por el fórnix, que es un haz grueso de fibras que se origina en el hipocampo del lóbulo temporal y se arquea hacia atrás sobre el tálamo para unirse con el cuerpo mamilar. La verdadera pared superior del diencéfalo está formada por el techo del tercer ventrículo. Este consiste en una capa de epéndimo que se continúa con el resto del recubrimiento ependimario del tercer ventrículo. Está cubierto en su cara superior por un pliegue vascular de pía madre, que se conoce como tela coroidea del tercer ventrículo. Desde el techo del tercer ventrículo, un par de prolongaciones vasculares denominadas plexos coroideos del tercer ventrículo se proyectan hacia abajo desde la línea media hasta la cavidad del tercer ventrículo. La superficie lateral del diencéfalo está limitada por la cápsula interna de sustancia blanca y está formada por las fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral con otras partes del tallo cerebral y de la médula espinal. Como el diencéfalo está dividido en mitades simétricas por el tercer ventrículo a modo de hendidura, también tiene una superficie medial. La superficie medial del diencéfalo está formada en su parte superior por la superficie media del tálamo y en su parte inferior por el hipotálamo. Esas dos áreas están separadas entre sí por un surco superficial, el surco hipotalámico, un haz de fibras nerviosas que son fibras aferentes hacia el núcleo avenular. Forma un reborde a lo largo del margen superior de la superficie medial del diencéfalo y se conoce como la estría medular talámica. El diencéfalo puede dividirse en cuatro porciones mayores: el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Se trata de una región de gran importancia funcional y sirve como estación de intercambio para la mayoría de los sistemas sensitivos principales. Las actividades del tálamo se hallan estrechamente relacionadas con las de la corteza cerebral y las lesiones en el tálamo causan una gran pérdida de la función cerebral. El tálamo está situado a cada lado del tercer ventrículo. El extremo anterior del tálamo es estrecho y redondeado y forma el límite posterior del agujero interventricular. El extremo posterior
se expande para formar el pulvinar, que cuelga por encima del colículo superior y el brazo del colículo superior. El cuerpo geniculado lateral forma una pequeña elevación sobre la cara inferior de la porción lateral del pulvinar. La superficie superior del tálamo está cubierta medialmente por la tela coroidea y el fornix, y lateralmente por el epéndimo, y forma parte del piso del ventrículo lateral. La parte lateral se halla parcialmente oculta por el plexo coroideo del ventrículo lateral. La superficie inferior es la continuación del tegmento del mesencéfalo. La superficie medial del tálamo forma la parte superior de la pared lateral del tercer ventrículo y se conecta habitualmente con el tálamo opuesto mediante una banda de sustancia gris, la conexión intertalámica. La superficie lateral del tálamo está separada del núcleo lenticular por una banda muy importante de sustancia blanca denominada cápsula interna. El tálamo es una estación de intercambio celular muy importante que recibe los principales tractos sensitivos, excepto la vía olfatoria. Debe considerarse una estación en la que gran parte de la información se integra y se transmite hacia la corteza cerebral y muchas otras regiones subcorticales. También desempeña un papel fundamental en la integración de las funciones viscerales y somáticas. Bien, continuando con el subtálamo, este se encuentra por debajo del tálamo y por lo tanto está situado entre el tálamo y el tegmento del mesencéfalo. En su zona medial se relaciona con el hipotálamo. La estructura del subtálamo es muy compleja y a continuación se expone solo una breve descripción. Entre las colecciones de células nerviosas que se encuentra en el subtálamo se hallan los extremos craneales de los núcleos rojos y la sustancia negra. El núcleo subtalámico tiene forma de lente biconvexa. El núcleo tiene importantes conexiones con el cuerpo estriado. El subtálamo también contiene muchos tractos importantes que se dirigen hacia arriba desde el tegmento hacia los núcleos del tálamo. Por ejemplo, los extremos craneales de los lemniscos medial, espinal y trigeminal. Ahora, el epitálamo está formado por los núcleos avenulares y sus conexiones, y por la glándula pineal. El núcleo avenular está formado por un pequeño grupo de neuronas situados inmediatamente medial a la superficie posterior del tálamo. Recibe fibras aferentes desde el cuerpo amigdalino en el lóbulo temporal, a través de la estría medular del tálamo. Otras fibras tienen un trayecto desde la formación del hipocampo a través del fornix. Algunas de las fibras de la estría medular del tálamo cruzan la línea media y alcanzan el núcleo avenular del lado contrario. Estas últimas fibras forman la comisura avenular. Los axones procedentes del núcleo avenular pasan hacia el núcleo interpeduncular en el techo de la fosa interpeduncular, el techo del mesencéfalo, el tálamo y la formación reticular del mesencéfalo. Se cree que el núcleo avenular es un centro de integración de las vías aferentes olfatorias, viscerales y somáticas. Ahora, la glándula pineal es una estructura pequeña y cónica que se halla unida por el tallo pineal con el diencéfalo. Se proyecta hacia atrás por lo que se sitúa por detrás del mesencéfalo. La base del tallo pineal posee un receso que continúa con la cavidad del tercer ventrículo. La parte superior de la base del tallo contiene la comisura avenular, mientras que la parte inferior contiene la comisura posterior. En los cortes microscópicos, la glándula pineal aparece dividida de forma incompleta en lóbulos mediante tabiques de tejido conectivo que se extienden hasta el parénquima glandular desde la cápsula. En la glándula se encuentran dos tipos de células, los pinealocitos y las células de la neuroglía. Con la edad se acumulan progresivamente concreciones de material calcificado denominado arena cerebral dentro de la glándula pineal. La glándula pineal no posee neuronas, pero hay fibras simpáticas adrenérgicas derivadas de los ganglios simpáticos cervicales superiores que penetran en la glándula y se trasladan asociadas a los vasos sanguíneos y a los pinealocitos. Las funciones de la glándula pineal
Se consideró poco importante en alguna ocasión. Actualmente se reconoce como una importante glándula endocrina capaz de influir en las actividades de la hipófisis y los islotes de Langerhans del páncreas, las paratiroides, la corteza y las médulas suprarrenales y las gónadas. Las secreciones pineales producidas por los pinealocitos alcanzan sus órganos diana desde el torrente sanguíneo o a través del líquido cefalorraquídeo. Sus acciones son principalmente inhibitorias e inhiben directamente la producción de hormonas o indirectamente la secreción de factores de liberación por el hipotálamo. Hay que destacar que la glándula pineal no posee barrera hematoencefálica. Muchos experimentos con animales han demostrado que la actividad pineal sigue un ritmo circadiano que depende de la luz. La glándula es más activa durante los periodos de oscuridad. La probable vía nerviosa desde la retina recorre el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, después tiene un trayecto hacia el tegmento del mesencéfalo y luego hacia la glándula pineal para estimular sus secreciones. La última parte de este recorrido puede incluir el fascículo reticuloespinal, la eferencia simpática de la porción torácica de la médula espinal, el ganglio simpático cervical superior y las fibras nerviosas postganglionares que se desplazan hacia la glándula pineal con los vasos sanguíneos. La melatonina y las enzimas necesarias para su producción se hallan presentes en concentraciones altas dentro de la glándula pineal. La melatonina y otras sustancias se liberan en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo, desde donde pasan hacia el lóbulo anterior de la hipófisis e inhiben la liberación de la hormona gonadotropa. En los seres humanos, igual que en los animales, la concentración plasmática de melatonina aumenta en la oscuridad y disminuye durante el día. Parece ser que la glándula pineal desempeña un importante papel en la regulación de la función reproductora. El hipotálamo forma parte del diencéfalo y se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares. Se encuentra por debajo del surco del hipotálamo en la pared lateral del tercer ventrículo. En consecuencia, desde el punto de vista anatómico, el hipotálamo es una superficie relativamente pequeña del encéfalo y estratégicamente bien situada, cerca del sistema límbico, el tálamo, los tractos ascendentes y descendentes y la hipófisis. Microscópicamente, el hipotálamo está compuesto por pequeñas células nerviosas que se organizan en grupos o núcleos. La organización de estos núcleos y sus conexiones se describen más adelante. Fisiológicamente, apenas hay una actividad en el cuerpo que no esté bajo la influencia del hipotálamo. El hipotálamo controla e integra las funciones del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasia del organismo. Participa en actividades como la regulación de la temperatura corporal, el control de los líquidos corporales, el deseo de comer y beber, la conducta sexual y las emociones. Con respecto a las relaciones del hipotálamo, por delante de este hay una zona que se extiende hacia adelante desde el quiasma óptico hasta la lámina terminal y la comisura anterior, que se conoce como área preóptica. Caudalmente, el hipotálamo se fusiona en el tegmento del mesencéfalo. El tálamo se encuentra por encima del hipotálamo y la región subtalámica se encuentra en posición inferior y lateral al hipotálamo. Cuando se observa desde abajo, se ven las relaciones del hipotálamo con las siguientes estructuras. Desde la zona anterior a la posterior, el quiasma óptico, el tuber cinereum y el infundíbulo y los cuerpos mamilares. En la parte del quiasma óptico es un haz aplanado de fibras nerviosas situado en la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. La superficie superior se halla unida a la lámina terminal y por debajo está relacionado con la hipófisis del cerebro, de la que está separado por el diafragma de la silla. Los ángulos anterolaterales del quiasma continúan con los nervios ópticos y los ángulos posterolaterales continúan en los tractos ópticos. Un pequeño receso, el receso óptico del tercer ventrículo, se encuentra en su superficie superior. Es importante recordar que las fibras que se originan en la mitad nasal de cada retina cruzan el plano medio en el quiasma
para penetrar en el tracto óptico del lado contrario. Después tenemos el nivel del tuber cinereum. El tuber cinereum es una masa convexa de sustancia gris. Según se ve desde la superficie inferior, se continúa hacia abajo con el infundíbulo. El infundíbulo es una estructura hueca que continúa con el lóbulo posterior de la hipófisis. La eminencia media es una parte elevada del tuber cinereum a la que se une el infundíbulo. La eminencia media, el infundíbulo y el lóbulo posterior de la hipófisis forman en conjunto la neurohipófisis. A la altura de los cuerpos mamilares vamos a tener que estos son dos pequeños cuerpos hemisféricos situados a cada lado y por detrás del tuber cinereum. Poseen un núcleo central de sustancia gris revestido por una cápsula de fibras nerviosas mielínicas. Por detrás de los cuerpos mamilares se encuentra una zona del encéfalo que está perforada por varios orificios pequeños que se conoce como la sustancia perforada posterior. Esas aperturas transmiten las ramas centrales de las arterias cerebrales posteriores. En el nivel del tercer ventrículo, que deriva de la vesícula del prosencéfalo, es una apertura a modo de hendidura situada entre los dos tálamos. Se comunica por delante con los ventrículos laterales a través de los agujeros interventriculares o agujeros de Monro y por detrás con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral. El tercer ventrículo tiene unas paredes anterior, posterior, lateral, superior e inferior y está revestido por epéndimo. La pared anterior está formada por una lámina fina de sustancia gris, la lámina terminal, a través de la cual pasa la comisura anterior. Esta comisura es un haz redondo de fibras nerviosas situadas por delante de los pilares anteriores del fórnix y conectan los lóbulos temporales derecho e izquierdo. La pared posterior está formada por el orificio del acueducto cerebral. Por encima de este orificio está la pequeña comisura posterior. Por encima de la comisura se encuentra el receso pineal, que se proyecta en el tallo del cuerpo pineal. Por encima del receso pineal se encuentra la pequeña comisura avenular. La pared lateral está formada por la superficie medial del tálamo en su cara superior y el hipotálamo en la inferior. Estas dos estructuras se hallan separadas por el surco del hipotálamo. La pared lateral está limitada por arriba por la estría medular talámica. Las paredes laterales están unidas por la conexión intertalámica. La pared superior o techo está formada por una capa de epéndimo que continúa con el recubrimiento del ventrículo. Por encima de esta capa se encuentra un pliegue de dos capas de pía madre denominado tela coroidea del tercer ventrículo. La tela coroidea vascular se proyecta hacia abajo a cada lado de la línea media, creando una invaginación del techo del epéndimo para formar los plexos coroideos del tercer ventrículo. Dentro de la tela coroidea se encuentran las venas cerebrales internas. Por arriba, el techo del ventrículo se relaciona con el fórnix y el cuerpo calloso.